Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Mesa Abad Ángel y el día de hoy voy a hablarles de la configuración externa del cerebelo. Pues bien, el cerebelo es el órgano regulador de las actividades motoras, coordina la acción de los músculos al realizar movimientos voluntarios, regula su tono e interviene en el mantenimiento del equilibrio. Antes de continuar, quiero hablar de la localización y los límites del cerebelo. Pues bien, el cerebelo se encuentra localizado en la fosa craneal posterior, y como pueden observar, es la parte más grande del cerebro posterior. En cuanto a sus límites, postero superiormente encontraremos al lóbulo occipital y a la tienda del cerebelo, que es una formación de dura madre. Inferior anteriormente, encontramos a la fosa craneal posterior y a la base del cerebelo. Anterior a él, encontramos al cuarto ventrículo, al puente protuberancia y a la médula oblongada. Inferior a él está el foramen magno. Posteromedial a él encontramos a la hoz del cerebelo y posterolateralmente al piso anterior de la base de cráneo y a la escama del occipital. En esta imagen podemos observar al cerebelo y cómo es que superior a él encontramos al lóbulo occipital. Por otro lado, anterior a él encontramos al puente protuberancia, a la médula oblongada y por supuesto al cuarto ventrículo. Hablemos de la configuración externa del cerebelo. Se preguntarán cómo es que está constituido el cerebelo. Pues está formado por dos hemisferios cerebelosos unidos por un vermis mediano. En esta imagen podemos observar a ambos hemisferios y cómo es que estos se encuentran unidos por dicho vermis. Es bien sabido que el cerebelo se encuentra unido al tronco encefálico por tres haces de fibras nerviosas llamadas pedúnculos, y contamos con tres: el pedúnculo superior, el pedúnculo medio y el pedúnculo inferior. En esta imagen podemos observar cómo es que el pedúnculo superior se encarga de conectarlo con el mesencéfalo, el pedúnculo medio con la protuberancia o puente y el pedúnculo inferior con la médula oblongada. Ahora bien, es importante mencionar que el cerebelo se encuentra dividido en tres lóbulos principales: un lóbulo anterior, un lóbulo medio o posterior y un lóbulo flóculo nodular. En una vista superior del cerebelo podemos observar al lóbulo anterior y al lóbulo posterior. Entre ellos existe una pequeña fisura a la que llamaremos fisura primaria, y a lo largo del lóbulo posterior encontramos otra fisura que recibe el nombre de fisura horizontal. En una vista posterior inferior volvemos a observar al lóbulo posterior, y desde este ángulo nos es posible apreciar al lóbulo flóculo nodular, que está formado por el nódulo, que es la porción final del vermis inferior, y por dos flóculos, que son masas irregulares que se ubican a cada uno de sus lados. En esta imagen también podemos observar la fisura úvulo-nodular, que es la que se encarga de dividir al lóbulo posterior del lóbulo flóculo nodular. También observamos al vermis inferior y a la amígdala. En una vista anteroinferior podemos observar al lóbulo anterior, al lóbulo posterior, al lóbulo flóculo nodular, y desde este ángulo nos es posible visualizar mejor el recorrido de la fisura úvulo-nodular, además de que podemos ver otros elementos: al pedúnculo superior, al pedúnculo medio y al pedúnculo inferior. Para finalizar con la configuración externa del cerebelo, hablaremos de las subdivisiones de la superficie cerebelosa. En este esquema vemos representado al cerebelo, resaltado al lóbulo anterior, al lóbulo medio y al lóbulo flóculo nodular. Además tenemos señaladas a la fisura primaria, a la fisura horizontal y a la fisura úvulo-nodular. Comenzaremos por las divisiones de la superficie hemisférica. Esta cuenta con el ala, el lóbulo cuadrangular, el lóbulo simplex, lóbulos semilunares superior e inferior, un lóbulo biventral y la tonsila. Hablando de las divisiones de la zona vermiana, encontramos a la língula, al lóbulo central, al culmen, declive, folio, tuber, pirámide y úvula. En la porción terminal del cerebelo encontramos al nódulo y a ambos flóculos. Ya hablamos de la configuración externa del cerebelo y es momento de hablar de sus áreas funcionales. La primera de ellas es la zona vermiana o medial, que se localiza sobre la corteza del vermis y se encarga de los movimientos del eje mayor del cuerpo, es decir, del cuello, hombros, tórax, abdomen y caderas. La zona paravermiana o intermedia se localiza lateral al vermis y controla los músculos de las partes distales de los miembros, es decir, manos y pies.
Por último, hablaremos de la zona hemisférica o lateral. Esta se encuentra lateral a cada hemisferio cerebeloso y se encarga de la planeación de movimientos secuenciales de todo el cuerpo, además de la evaluación consciente de los errores del movimiento. En esta imagen podemos ver resumida la proyección de las áreas funcionales y podemos delimitar a la zona vermiana, a la zona paravermiana y por último a la zona hemisférica. Como ya vimos anteriormente, el cerebelo cuenta con una división que toma como base su morfología, pero ahora hablaremos de su división funcional. En este esquema del cerebelo lo que haremos será desprenderlo para poder ver mejor esta división funcional. Ahora bien, el cerebelo se divide en vestíbulo, espino y ponto cerebelo. El vestíbulo cerebelo está constituido por el lóbulo flóculo nodular y se encarga del control del equilibrio. El espino cerebelo está constituido por el vermis del lóbulo anterior junto a sus zonas paravermianas y se encarga de mantener el tono postural. Mientras que el ponto cerebelo se localiza en las regiones laterales de los hemisferios y vermis del lóbulo posterior y se encarga del control de movimientos voluntarios y semivoluntarios. Una característica a destacar del cerebelo es que cuenta con una división extra, que toma como base la filogenia, que se define como la relación de parentesco entre especies. Comenzamos con el arquicerebelo, que se encuentra principalmente en peces y anfibios inferiores. Este se localiza en el lóbulo flóculo nodular y en el núcleo del fastigio, que es un núcleo intracerebeloso. Es un tema que veremos más adelante cuando hablemos de configuración interna del cerebelo. El arquicerebelo se encarga de dar equilibrio y control de la postura para cabeza y cuello, además de que guarda una estrecha relación con el vestíbulo cerebelo. El paleocerebelo fue encontrado en anfibios superiores, reptiles y aves. Se distribuye a lo largo del vermis superior e inferior, el lóbulo anterior, el núcleo globoso y el núcleo emboliforme. Tiene la función de regular el tono muscular, controlar la postura y la sinergia de la musculatura proximal de las extremidades, además de que guarda una estrecha relación con el espinocerebelo. El neocerebelo fue encontrado solo en mamíferos y es bien sabido que en el humano es de mayor tamaño. Este se localiza en el lóbulo posterior y el núcleo del dentado. Se encarga de la coordinación y sintonización de movimientos voluntarios y sinergia de la musculatura distal de las extremidades, además de que guarda una estrecha relación con el ponto cerebelo. En este esquema podemos ver mejor la distribución de esta nueva división. Podemos observar al arquicerebelo, el paleocerebelo y el neocerebelo. Para finalizar, hablaremos de la irrigación del cerebelo. La irrigación comienza con la arteria vertebral, pues va a dar como rama colateral a la arteria cerebelosa posterior-inferior. Cuando las arterias vertebrales se unen, forman la arteria basilar. Esta arteria es importante ya que nos va a dar como ramos colaterales a la arteria cerebelosa anteroinferior y a la arteria cerebelosa superior. Este es el sistema encargado de darle irrigación al cerebelo. Ojalá que este video te haya servido de algo y que tengas un muy bonito día. Recuerda visitar el aula virtual del departamento donde encontrarás material y recursos a tu disposición. Muchas gracias por tu atención.